Buen día, mi nombre es Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido desde ya hace más de 39 años. Fui cirujano durante 12 años, posgrado, y durante ese tiempo, gran parte de ese tiempo, pude comparar mis hallazgos en el paciente, los hallazgos ecográficos, los hallazgos quirúrgicos y los hallazgos histopatológicos y microbiológicos, lo cual fue una ventaja increíble y esa experiencia ha nacido lo que les puedo comentar a ustedes, combinado con informática médica y naturalmente telemedicina. ¿Por qué la informática médica? Porque sin computadores ustedes no pueden formar imágenes, no pueden hacer cálculos, pues hacerlo rápidamente. Las imágenes requieren el computador porque necesitan un convertidor de barrido digital para que puedan formar las imágenes. En 1985 tomé un curso de computadores únicamente con el fin exclusivo de hacer un programa de computador para poder manejar los datos obtenidos en la ecografía obstétrica, pero hecha a distancia. Yo me proponía hacer que alguna enfermera o una partera tomara las imágenes, me enviaran los resultados y yo los pasaba a un computador y obtenía el diagnóstico, y si lo podía comprobar que todo estaba bien haciendo muchas pruebas, posteriormente la enfermera, la partera podía ella misma en un computador ya colocado en su lugar donde estaba trabajando obtener el diagnóstico. Bueno, eso era posible, pero no se pudo hacer porque los aparatos eran muy grandes, muy costosos. Yo recuerdo que una vez que trabajé en el Seguro Social había un aparato inmenso, tenía un traductor que tocaba colgarlo del techo, tenía un brazo articulado como el de una grúa. Cuando lo movía la enfermera que me ayudaba tenía que agacharse. Esos viejos tiempos. Pero ya han mejorado mucho las cosas. Hay traductores del tamaño de esta cosita que se conectan a un iPad o a un iPhone y dan una imagen excelente que se puede transmitir por internet. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido es simplemente ondas de sonido de muy alta frecuencia superiores a 20.000 ciclos por segundo. Como es de alta frecuencia no lo podemos escuchar, y en realidad es bastante alta la frecuencia, pero sí podemos detectar sus ecos en una forma que nos formen imágenes. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Usamos un traductor, en realidad es parecido a este speaker, pero que en su parte interna tiene cristales piezoeléctricos, tiene un array, como decir una línea de traductores de cristales. Esos cristales, cuando se les aplica corriente, vibran, y al vibrar, colocados contra la piel, producen una onda de ultrasonido, porque son para eso, y esa onda se propaga a través del medio. Siempre el sonido tiene que propagarse a través de un medio hasta alcanzar sitios donde puede rebotar. Cuando rebota, entonces el mismo transductor, los mismos cristales van a actuar como receptores, y al recibir esa vibración ellos también vibran y van a producir un voltaje que va a pasar a un computador para volverlo imágenes. ¿Cómo se rebota este sonido? Fácil, simplemente en lo que se llama interfaces. Las interfaces son zonas límites en donde hay tejidos de diferente densidad y en los cuales la velocidad del sonido es diferente. El producto de la velocidad del sonido en un medio multiplicado por la densidad del medio nos da lo que es impedancia, que se mide en unidades RAIL, y esa es la base del ultrasonido. Vamos a ver las velocidades del sonido en una tabla. Permítanme les muestro. Aquí en esta tabla vemos, por ejemplo, que la velocidad del sonido en el aire es 330 metros por segundo, y en la parte inferior vemos que la velocidad del sonido en el hueso del cráneo es 4080 metros por segundo. Si nosotros pasamos el ultrasonido de aire a hueso, el rebote va a ser total y no vamos a ver nada. Entonces nos basamos en ultrasonido en interfaces de muy pequeña diferencia. Por ejemplo, la que existe entre el agua y la grasa. La velocidad del sonido en el agua es 1480 metros por segundo y en la grasa es 1450. La diferencia de impedancia es mínima. A la parte derecha ustedes ven que las unidades RAIL de la grasa son 1.38 y el agua 1.48. Así es que podemos ver perfectamente una interfase. Ahí se rebota el sonido, no hay ecos tan fuertes porque la interfase no es muy fuerte, no hay una diferencia de impedancia muy grande, y podemos
lograr una imagen. Esto se hace traductor por traductor, pero en el array lineal o curvo o anular, de cualquier forma que sea, la imagen se va formando en el computador. Cuanto más lejos esté la interfase, más demora el eco en llegar. Eso quiere decir que el eco que está muy lejos va a aparecer en la parte opuesta al transductor y los ecos que están muy cercanos van a aparecer muy cercanos al transductor. Todo eso ocurre a lo largo de un array, o sea, de una línea de transductores, por lo cual se forma la imagen. Los ecos también, los punticos, son mucho más brillantes cuanto mayor es la diferencia de impedancia en la zona donde rebota el sonido, o sea, donde se forman los ecos. Hay que aclarar que ultrasonido y radiología son totalmente diferentes, no tienen ninguna relación. Los rayos X son ondas electromagnéticas ionizantes cancerígenas. El ultrasonido son ondas mecánicas, no tienen absolutamente ninguna relación. De hecho, muchos animales en la naturaleza utilizan el ultrasonido. Es muy común que las ballenas, los insectos, y sobre todo los murciélagos que ahora están de moda desde lo del coronavirus utilizan el ultrasonido para guiarse. Los submarinos lo han utilizado durante mucho tiempo, los aviones lo utilizan, de hecho es una forma de radar. Bueno, el ultrasonido tiene muchísimos usos, se utiliza incluso en altas potencias como la utilizada para lavar carburadores de carros, también se utiliza para hacer fisioterapia, para hacer terapia con calor. Bueno, se utilizan muchas cosas, pero la intensidad utilizada en ultrasonido diagnóstico es muy bajita y carece de riesgos y ustedes pueden hacer la prueba, pueden ponerse los traductores y van a ver que no les molesta menos que se lo pongan en un oído. Eso no se debe hacer, por eso tampoco hay que exagerar el ultrasonido en las maternas, ¿no? Porque ustedes ponen el traductor, el sonido viaja por el líquido y el bebé lo siente y por eso ustedes ven que el bebé se mueve. Bueno, el ultrasonido lo creó en realidad, lo hizo por primera vez un psiquiatra austriaco, el doctor Karl Dusick. No fue un radiólogo, a ellos les gustaría, pero no. Él utilizó unos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, les quitó la torreta, ya estaban usados, ¿no? Y en esa torreta puso líquido y ponía la cabeza del paciente y atravesaba una onda de ultrasonido de un lado al otro. Él trataba de medir era la atenuación del sonido. Posteriormente ya esto cambió y se comenzó a medir pues ya el eco. En esa época no era el eco sino la atenuación. Después fue el eco que ya nos dio las imágenes tan bonitas que tenemos ahora. Ahora, los primeros usos de ultrasonido en realidad fueron más que todo en obstetricia, en ginecología, pero algo muy llamativo es que se utilizó mucho en seno y desde 1952 se utiliza en seno. La corrupción que existe ha tratado de impedir que se utilice en seno mucho, pese a que el ultrasonido actualmente da mucho mejor diagnóstico que la mamografía. No es cancerígeno, se puede repetir cuantas veces quiera. Los rayos X son cancerígenos. Esto dio lugar a cierta corrupción en ciertos países y lógico, Colombia no escapaba de eso y nos ha demorado un poquito el desarrollo de la telemedicina y por tanto el ultrasonido. ¿Por qué ha demorado el desarrollo de la telemedicina? Porque el ultrasonido es la base de la telemedicina. El siglo pasado el ultrasonido se veía como el fonendoscopio del futuro. Ahorita es el fonendoscopio actual. De hecho, es lo que necesitamos. Les vamos a mostrar ahora unos ejemplos en donde ustedes pueden observar cómo funcionan distintos traductores y lo más importante, cómo ustedes pueden aprender ultrasonido a distancia. De hecho, nosotros lo estamos enseñando así hace años. ¿Y por qué se debe considerar esto ahora? Estamos en pandemia, no podemos salir, los pacientes son sometidos a un gran riesgo cuando son llevados a hospitales y clínicas en el paseo de la muerte buscando tomógrafos que no tienen, cuando se puede hacer el diagnóstico perfectamente por ultrasonido. El ultrasonido en realidad no es invasivo, no es cancerígeno, no duele, puede repetirse cuantas veces quieran. Yo diría la única excepción quizás es el ultrasonido tridimensional, sobre todo en maternas. Eso sí tiene riesgo porque son muchos cristales disparando al tiempo muy seguido, son de alta potencia y eso sí afecta. Bueno, vamos a pasar a la parte donde enseñamos el uso de los traductores y cómo se puede enseñar a distancia.
Estos son los tres tipos de traductores básicos que en realidad todos debiéramos tener. Este es el traductor abdominal, se llama convexo porque tiene cristales a lo largo de toda esta superficie y nos forma el tipo de imagen que vamos a ver acá. Este es el tipo de imagen, vean. Así se forma la imagen por esto. A medida que está más lejos se demora más en llegar el sonido y en devolverse, y en eso se basa el aparato para hacer la imagen. Ahora, tenemos el tipo de traductor intracavitario que es muy parecido. Lo usamos para próstata y lo usamos para ginecología. Y nos da este tipo de imagen. Esto es para el Doppler, ahí está listo para Doppler. Vamos a quitar el Doppler y vamos a ver la imagen que nos da el traductor. Aquí lo ven, esta partecita, miren. Eso. Ese se ve. Y es la misma disposición que en el abdominal, solo que en un ángulo más grande y más agudo. Y este es el traductor lineal que utilizamos más que todo para lesiones de áreas superficiales y para seno, para axila, para ojo lo podemos usar, aunque para ojo también podemos utilizar estos. Lo que pasa es que este da una frecuencia, este da una frecuencia menor y este se queda una frecuencia mucho mayor. Eso quiere decir más energía, menos profundidad, pero más resolución. Aquí vamos a ver la imagen del traductor lineal. Esta es la imagen que nos da. Aquí ven, esta es la parte de arriba. Lógico, está agrandada y los cristales están también dispuestos en esta línea. Entre más lejos, recuerden, más tiempo le toma el sonido ir y volverse. Entonces el sonido que está aquí toma más tiempo y por eso se muestra en esta parte, en este que toma menos tiempo. Y esta es la posición espacial a lo largo del traductor. Aquí les voy a mostrar cómo se ve, miren. Ahí. Son muchos cristales que se van disparando continuamente y ahí los vamos viendo. Ahora, el aparato tiene muchos controles, tiene muchas cosas, pero en realidad esto es la ganancia. Es muy fácil de manejar, ustedes con el tiempo, eso es como aprender a manejar bicicleta o carro. Eso se aprende muy fácil. Claro que hay exámenes muy complicados, en unos se necesita más experiencia, en otros menos experiencia, pero esto es un equipo que todos los médicos debieran manejar. La OMS nos dice desde 1998 en una circular que todo médico debe ser preparado en la universidad para obtener conocimiento suficiente para hacer ecografías. Hay países en donde, hay que decirlo, la corrupción ha evitado esto, pero la idea de esto es precisamente ayudarle a todos ustedes. Lo que están viendo acá se puede enseñar a distancia. Esta ha sido una gran oportunidad para que la gente empiece a tomar conocimiento de que puede hacerlo a distancia. ¿Cómo podemos hacer esta enseñanza a distancia? Muy fácil. Conectamos el aparato o pasamos la imagen en un celular y ustedes la pueden ver, se ve perfectamente. Y yo les puedo, por ejemplo, si yo doy las clases, cuando yo las doy, hago lo siguiente, muestro un traductor, cualquiera de estos, es lo mismo, y muestro el movimiento que debe tener sobre la persona. Por ejemplo, esto es inclinarlo hacia un lado, inclinarlo hacia arriba, aquí se inclinaba hacia arriba, hacia abajo, inclinado hacia la derecha, inclinado hacia la izquierda y con todos es lo mismo. Aquí les voy a mostrar, en lugar de inclinarlo lo giro, pero también lo puedo inclinar aquí así, lo puedo inclinar en esta forma o puedo girarlo para cambiar el ángulo, el plano del ángulo en que estoy viendo la imagen. Puedo hacer fuerza, puedo saber si algo está duro, si está blando, y lo mismo con el traductor abdominal, lo inclino en todas las direcciones, empujo, hago presión, aflojo, es muy fácil. Entonces por teléfono, ¿yo qué hago? Tomo al paciente, ustedes lo toman por teléfono o por teleconferencia, en realidad lo hemos hecho con todo, y les voy diciendo cómo deben mover el traductor, porque al mismo tiempo voy a estar viendo la imagen. Eso lo podemos hacer con los anchos de banda que existen ahorita. Movimiento, inclinarlo hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba,
hacia abajo, hacia los lados, así. Ahora, eso, aquí vemos el páncreas, ahí se ve perfecto el páncreas, el hígado, respira hondo. Bien hondo, lo más que puedas. El riñón. Es muy importante que las personas, como no han tenido preparación en la universidad, tengan la oportunidad de aprender esto, porque les va a evitar muchas infecciones a sus pacientes y a ustedes mismos. Como vemos, les reemplaza prácticamente la necesidad de hacer exámenes de fondo de ojo con el oftalmoscopio, que ustedes vieron la distancia, es demasiado cerca. El oftalmoscopio es inaceptable en pandemia. Y en realidad es una posibilidad de transmisión de infecciones. Siempre ha sido molesto el paciente, incluso por el aliento, puede molestarlos a ustedes al paciente. Como ven con el transductor, con este inclusivamente el lineal, podemos ver el fondo del ojo sin necesidad de ponernos ninguno en riesgo. Y no solo eso, que si hay una opacidad de cristalino, sí lo vamos a poder ver con ecografía, pero nunca lo van a poder ver con un oftalmoscopio. Los oftalmólogos están varados en época de pandemia porque no pueden ver el fondo del ojo. Nosotros lo podemos ver con esto. Aquí vamos a ver cómo se practica un examen de fondo de ojo, el transductor, cómo se coloca, qué cuidados mínimos hay que tener. Mira aquí cómo se ve el ojo. Muévelo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Puedo ver el fondo del ojo aquí. Eso. Y no nos limitamos a esto, podemos evitarle muchas ideas a la gente a sesiones, por ejemplo, de tomografía, cuando podemos examinar perfectamente el abdomen, diagnosticar una apendicitis que se hace perfectamente con estos aparatos sin necesidad de someterlos a rayos X y al conocido paseo de la muerte, hay que decirlo, en donde los van llevando a ver dónde hay un tomógrafo. Es innecesario hacer eso. Con un equipo de ecografía lo pueden hacer. Este equipo es grande, pero hay equipos que son tan pequeños, mucho más pequeños, que este transductor conectado por Wi-Fi a un teléfono celular. Entonces no tienen que complicarse. No hagan caso a las personas que les dicen que esto es radiología. Esto no tiene nada que ver con radiología. Esto es tan parecido a radiología como la ginecología, la otorrinolaringología. Son técnicas totalmente distintas y tienen que tenerlo en cuenta. Esto no tiene ningún riesgo. Esto emite sonido, ondas de sonido a una frecuencia que ustedes no pueden escuchar, pero las imágenes, al ser digitalizadas, sí se ven muy fácil. Todos estos traductores funcionan igual, no tiene riesgo, muy sencillo de aprender, y yo les sugeriría, aprovechando la pandemia, pues tomar la ventaja de tomar clases, que de hecho se puede hacer en una universidad a distancia, se puede aprender. Cuando hace unos 2 años yo hice un programa que infortunadamente nunca fue aceptado para enseñarles en el Putumayo a distancia. Quería hacerlo en la Universidad Nacional a distancia, que era en Putumayo, creo que no recuerdo la ciudad, y podía enseñarles a distancia a esas personas. No lo permitieron, pues porque les digo, hay intereses corruptos que quieren evitar el ultrasonido porque ahorra mucho dinero, ahorra mucha salud, evita muchos viajes, facilita el diagnóstico y lo hace mucho más preciso. Por ejemplo, tenemos pacientes con problemas de próstata. ¿Qué pasa con esos pacientes? Les mandan a hacer una cosa que llama resonancia multiparamétrica, que no es otra cosa que un transductor de estos transrectal colocado en un soporte fijo para ser introducido en el ano, mientras el paciente está en la cámara de la resonancia inmóvil. ¿Qué ha resultado con eso? Nosotros lo hemos visto muchísimo, unos errores diagnósticos muy grandes. Hemos visto pacientes en que confunden un pequeño cálculo en la vejiga con un cáncer. Y ha resultado que esta resonancia multiparamétrica ha sido el camino directo a la biopsia de próstata. Nosotros hemos evitado con esto absolutamente todas las biopsias de próstata. Nosotros incluso ya no hacemos ninguna biopsia, de nada, absolutamente de nada. Antes hacíamos muchas, sobre todo de hígado, de tiroides. Ya no hacemos ninguna porque el ultrasonido es suficiente ahora. Estos transductores nuevos tienen frecuencias muy altas. He visto unos de 16, hay unos de 100, de más de 100 MHz. Lo mismo, estos llegan fácilmente a 7,
12 MHz. Entonces tenemos una resolución muy grande. Entre más resolución tiene el transductor, necesita una frecuencia más pequeña, pero como les explicaba, menos penetra. Y como penetra menos, a veces tienen que hacer más fuerza. Todo eso es muy fácil de enseñar a distancia. Ahora, desde el 2007, más o menos 2010, 12, no recuerdo la fecha, la NASA está utilizando aparatos como estos para examinar a sus astronautas y que las imágenes sean llevadas vía satélites por imágenes similares a como se transmite el Wi-Fi hasta la base, hasta donde están los médicos y puedan analizar las imágenes. Yo le he enseñado a enfermeras a hacer fácilmente una ecografía obstétrica para saber si hay que operar o no. Si ustedes vieran lo difícil que era en mis tiempos, cuando yo estaba haciendo rural, tener que salir en un jeep que era la ambulancia, eso sí era muy sabroso, a 2 horas de distancia para llegar y ver una paciente que tenía un niño trabado que uno tenía, no salía, estaba en mala posición y uno tenía que tocar el bebé, hacer maniobras y todo y ver, y luego salir a toda y llegar chirreando llantas como en los viejos tiempos, como en la película MASH, y operarlo esperando que uno hubiera tocado todo bien. Ahora es mucho más sencillo, con un aparato de estos ustedes conocen la posición, la situación, toda la actitud del bebé con esto, incluso cómo está el bebé, si está sufriendo, si está mal o no. Eso no tiene ningún misterio. Lo pueden hacer ustedes tranquilamente, sin necesidad de que otro médico les esté ayudando. O pueden pedirle a una enfermera a distancia que les pase estas imágenes porque ustedes van a ver exactamente lo mismo. Si cambio de traductor lo van a ver. Todo esto lo pueden ver a distancia. Hay sistemas de transmisión en que yo puedo tener al mismo tiempo la imagen mía, la imagen del paciente, la imagen de lo que aparece acá, lo puedo tener todo al tiempo, puedo poner 8 o 10 imágenes al tiempo. Ustedes vieran la facilidad que da el ultrasonido en telemedicina. De hecho, el ultrasonido es la base de la telemedicina. Grábense eso en la cabeza porque esto es el fonendoscopio actual. En el siglo pasado era el fonendoscopio del futuro, ahora es el fonendoscopio actual. Todo esto que les estamos hablando se puede enseñar a distancia, no tiene ningún problema, no tiene que ser persona a persona. Podemos hacer una teleconferencia, hay sistemas como Zoom, incluso YouTube, que nos permite dar una conferencia a 300 personas para enseñarles al mismo tiempo a hacer ultrasonido. Ustedes se imaginan 300 médicos dispersados por todo Colombia, evitándoles paseo de la muerte a los pacientes, la posibilidad de que se contagien de coronavirus en un hospital, porque esto se puede tener hasta en una droguería. Ahora, que no vaya a ser el droguista el ultrasonido lógico, tienen que aprender. ¿Qué hay que saber para saber hacer ultrasonido? Tienen que saber la anatomía, tienen que saber dónde están los órganos, tienen que saber también patología, y algo de fisiopatología para poder saber todo el funcionamiento de los órganos que ustedes los van a ver aquí en imágenes. Por ejemplo, si el riñón está produciendo orina, ustedes van viendo cómo llega esa orina a la vejiga, es muy sencillo de ver. Entonces póngase eso en la cabeza, ustedes ponen este aparato sobre el paciente y van a ver debajo del aparato exactamente lo que está bajo él, sin peligro. Esto no tiene radiación, no tiene nada de eso y lo pueden hacer en forma muy sencilla. Tienen que exigirlo en sus universidades. Si no les enseñaron, lo pueden aprender a distancia. Hay muchas personas que han aprendido así. Pilotos han sido preparados para eso, porque sitios lejanos, ¿cómo hacen para hacer un diagnóstico? Estas imágenes se transmiten tomadas por un piloto o una azafata a un médico y hacen diagnóstico. Vamos a hacer una ecografía, pero no la voy a hacer yo, la voy a hacer una persona que no tiene la menor idea de ecografía, no tenía, pero ya sabe, porque en 10 minutos le enseño a utilizar este equipo para hacer ecografía de ojo. Por favor. Cabe aclarar que yo nunca he utilizado ningún aparato de estos, me acabaron de explicar, más o menos la explicación duró 10 minutos, entonces voy a ver cómo me va. Mira hacia atrás. Sí. Mira hacia la derecha, izquierda. Muy bien. Un segundo, vamos a tomar la imagen. Nuevamente, derecha, izquierda. Listo.
Ahora la vamos a tomar vertical para tomar la otra medida. Listo. Y congelamos la imagen. Estas imágenes me serán enviadas a mí por computador o por email, como ustedes quieran. El caso es que podemos hasta fotografiarlas acá. Yo no necesito estar acá al lado del ecógrafo, puedo estar en otra ciudad, puedo estar hasta en la NASA, en una estación espacial. Y fíjense lo fácil que es. Bueno, como decía, el ultrasonido no tiene absolutamente ninguna relación con los rayos X. Pero esto ha sido un motivo para que cierto grupo de radiólogos, actuando en contra de la Ley 23 de 1981, que es el Código de Ética Médica, intentara quitarle trabajo a las personas que hacemos ultrasonido. Lo sé porque a mí me ha pasado, he denunciado penalmente a mucha gente, y esto no lo podemos seguir aceptando, porque resulta que si nosotros seguimos aceptando eso, no vamos a poder usar ultrasonido, mucha gente va a morir, muchas personas van a ser sometidas innecesariamente a mamografía, que es cancerígena, van a ser sometidos a tomografía innecesariamente, que también es cancerígena, y estos diagnósticos que podemos hacer por ultrasonido son relativamente fáciles. El ultrasonido es la forma típica de diagnosticar abdomen agudo. Ustedes, mire, yo operé mucha gente basado en ultrasonido y confirmaba los diagnósticos. Ustedes colocan un transductor y pueden saber si tiene un derrame en el peritoneo. Si quieren pasar un tubo de tórax, pueden ver, ponen el transductor aquí en el tórax y ven a ver si hay líquido ahí en el tórax, y si hay líquido, pues tienen que pasar un tubo de tórax, porque esa presión positiva dentro de la pleura va a impedir que la persona pueda respirar, lo cual suele pasar ahorita con el coronavirus. Podemos hacer diagnóstico a nivel del tórax, podemos también diagnosticar no solo cosas en la pleura, sino en el pericardio. Podemos ver el tamaño del corazón, podemos ver quistes hepáticos, podemos ver abscesos hepáticos, podemos ver cálculos biliares, podemos ver cálculos en los riñones, podemos ver cáncer. Se ve muy bien el cáncer tanto en páncreas, en hígado, en toda la parte abdominal se puede ver la retención que hay cuando hay cálculos, cuando hay litiasis en los uréteres, se puede ver la función renal si usamos Doppler. Miren, es increíble todo lo que uno puede diagnosticar. Las pruebas de embarazo, por ejemplo, no sirven para nada. Eso es tirar una moneda al aire a ver si sale cara gano yo, si sale sello pierdes tú. Es absurdo. ¿Por qué? Porque resulta que no les dice dónde está el embarazo, si hay embarazo. Se mide una unidad beta o algo similar, y esa unidad beta o algo similar se eleva o se reduce por muchas cosas. En cambio, con el ultrasonido, ustedes ven la imagen del bebé, saben que está ahí, si está bien o está mal, y si está dentro del útero o si está por fuera y es un embarazo ectópico. No necesitan tomografía, no necesitan tantas bobadas para hacer diagnósticos muy sencillos, y ustedes como médicos, como estudiantes de medicina, lo pueden hacer. No tiene mayor dificultad, esto no tiene ningún misterio, es supremamente fácil. Entonces, pónganse en la tarea de exigir los estudiantes que estén viendo esto en sus universidades que les enseñen ultrasonido, es indispensable. Y pónganse también en la tarea los que son médicos a aprender ultrasonido, a complementar sus estudios. ¿Por qué? Porque esto es el fonendoscopio actual. Ustedes ponen el aparato, ponen este transductor encima de una parte del cuerpo y van a ver lo que hay debajo. Es que es tan fácil que no necesita que nos compliquemos con eso, y sin peligro, sin dolor. Lo máximo es cuando si acaso hay que poner transvaginal o transrectal. Hay una molestia, pero es una molestia mínima, y comparado con los beneficios que tiene, no tiene razón de ser en ponernos a utilizar tomografía, resonancia, la tal resonancia multiparamétrica que está ahora de moda para próstata. Es un camino directo a la biopsia de próstata y a cirugías innecesarias. Lo he visto montones de veces. Ustedes pueden hacer ese diagnóstico muy fácilmente, incluso estando ustedes en otro lado lo pueden hacer a distancia. Se aplican los principios que les hemos resumido aquí muy rápidamente. Lógico, para aprenderlo a hacer se necesita más tiempo, pero quiero mostrarles que ustedes pueden enseñar y aprender ultrasonido a distancia. Hace unos años, como unos 2 años, propuse hacer esto en el Putumayo. No, lo que les contaba no funcionó. ¿Por qué? Porque resulta que había intereses para aumentar los costos.
llevar equipos, poner salas especiales y todo. Nada de eso se necesita con ultrasonido. Ustedes no necesitan una sala muy grande, solo necesitan una persona que haga el ultrasonido y si es la misma que haga el diagnóstico, si es un médico, si no una que haga el ultrasonido y le pase las imágenes y más o menos algo de la historia clínica al médico que está en otro lado, que no tiene que ser radiólogo. De hecho, la radiología y el ultrasonido son tan diferentes como la ginecología y la oftalmología. Entonces no se coman el cuento ese que dice en la ley 657 que es pura corrupción hecha por un tipo que jamás hizo una ecografía, jamás hizo una radiografía, no tiene ningún estudio de medicina y fue contratado por un grupo de radiólogos corruptos para que no nos permitieran hacer ultrasonido. No podemos aceptar eso, es violación del Código de Ética Médica, es violación de la Constitución y nos está trancando el aprendizaje y ahorita lo necesitamos más porque necesitamos el ultrasonido a distancia para poder diagnosticar sin peligro. Esto no tiene que usarse en un sitio especial, por tanto no va a haber tanta concentración de virus ni otras bacterias ni nada de esas cosas donde tienen que llevar el paciente. Lo pueden llevar un ecógrafo pequeño entre el bolsillo, un transductor. Incluso se lo pueden prestar a alguien. Llegará el tiempo en que el mismo paciente se va a poner el traductor guiado por el médico y le va a decir al médico dónde está el problema. Lo mismo que ahora no tiene que ir el paciente a que le tomen la tensión arterial, la temperatura, la oximetría, todo eso se puede hacer a distancia y el ultrasonido también. Bueno, ha sido un placer hablar con ustedes, que tengan un buen día y no olviden estas enseñanzas que algún día les servirán.